Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar aquí en esta reunión de martes. Hoy martes, Día del Señor, como todos los días, son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí, de vernos, de estar en comunicación a través de esta red social que nos permite hacer transmisiones en vivo y grabar este video, dejarlo ahí en la red y después compartirlo a través de YouTube y que tú también nos hagas favor de compartirlo a través de otras redes sociales. Gracias por esperar esta transmisión, por estar al pendiente de esta conexión y ya estamos aquí, ya queremos platicar acerca de este tema que me parece muy interesante y que he querido, tengo que ser honesto, esta era una carta que estaba escribiendo para un pastor que está bajo nuestra cobertura, es el pastor Juan Natalio Curite Valdivia, que está en Perú. Él es pastor de la iglesia Milicia de Jehová, allá en Lima, y él está bajo nuestra cobertura y le estamos ministrando y compartiendo. Y me hice el propósito de escribirle una carta periódicamente, procuro hacerlo una vez por semana y enviársela. Pero esta carta surgió precisamente por el tema eh, de una conversación que escuché en una red social. Ya lo compartí hace un momento aquí en el perfil de Facebook. Escuché una entrevista, una conversación entre dos locutores cristianos que estaban hablando de estos youtubers que de repente se nos ocurre hacer videos y los compartimos en las redes sociales y abrieron el foro, abrieron el micrófono para el público, para la audiencia que estaba escuchando esta entrevista o esta conversación más bien entre estos dos cristianos jóvenes, por cierto, y estaban conversando y abren los micrófonos a los comentarios del público, es decir, la gente que estaba en el público viéndolos en vivo, empezaron a hacer preguntas, así como de repente lanzan ustedes sus comentarios y dejan sus saludos y hacen comentarios aquí en vivo, así ellos abrieron el foro para que otros más conversaran con ellos e hicieran sus preguntas. Así es que lo abrieron y vinieron las preguntas, diferentes asuntos, diferentes temas, y hablaban de congregarse. El tema principal de esta conversación entre estos dos locutores era el congregarse, el asistir a una congregación. Y una de las preguntas que me llamaron mucho la atención fue algo así más o menos, no recuerdo textualmente la pregunta, pero el sentido era este. ¿Por qué muchos pastores hablan e insisten mucho a la congregación acerca de congregarse, de no dejar de congregarse y de no irse de sus iglesias, de no irse de sus congregaciones, de no cambiar de congregación? Y lo decían en el sentido también, la pregunta venía del público y lo decía en el sentido también de por qué algunos pastores lanzaban una especie de maldición o hacían una especie de señalamiento hacia quienes se iban de sus congregaciones. Entonces, la respuesta, pues ellos tenían que responder esta pregunta. Es una pregunta muy difícil, no se puede generalizar. Y es una pregunta seria, es una pregunta difícil, que sucede en todas partes del mundo y en todas las congregaciones. Hay gente que piensa de esa manera, hay gente que experimenta eso y se preguntan por qué los pastores insisten tanto en decirle a la congregación que no dejen de congregarse, que no se cambien de congregación, que no dejen de ir a la iglesia, que no busquen en otros ministerios. Y existe esa conversación. Cuando oí la respuesta de estos dos locutores, me di cuenta que ninguno de los dos era pastor por sus respuestas, porque ellos trataban de justificar las acciones de los pastores de una manera muy general, es decir, generalizando que todos los pastores lo hacían por amor a las ovejas, porque era responsabilidad de las ovejas, y que todos buscaban de alguna manera enseñar a la congregación el compromiso, la identidad, en fin, tratando de justificar todas estas acciones por medio de las respuestas de ellos, tratando de explicar por qué un pastor podría hacer un comentario desde el púlpito o enseñar eso desde el púlpito a su congregación. Así es que me quedó la incertidumbre en mi corazón, me quedó la cosquilla ahí en el corazón del por qué los pastores hacen este tipo de insistencias o de conversaciones con sus congregantes o de enseñanzas, prédicas desde el púlpito, enseñando eso desde el frente, tratando de convencer a la congregación para que permanezcan en ese ministerio
en el que él está trabajando. Y entonces me quedó la cosquilla, las ganas de responderle a esa persona que preguntó, pero dije, no, no puedo, no puedo escribir. Para empezar, no lo estaba viendo en vivo yo, lo estaba viendo ya grabado, así es que pues, aunque yo mandara mi respuesta, pues no tendría ningún efecto, a menos que alguien leyera los comentarios en el video. Así es que me dediqué a escribir una carta que ya son varias hojas que estoy escribiendo para este pastor, Juan Natalio, a quien le voy a mandar esta carta, porque creo que quien ejerce el ministerio, quien es pastor, debe de ver las cosas desde una perspectiva distinta a como los demás lo ven. No porque seamos especiales o porque tengamos o sintamos que somos superiores o algo así, no, simplemente porque tenemos una responsabilidad dentro del ministerio y tenemos que saber qué es lo que tendría que haber en nuestro corazón, qué hay como pastor en nuestro corazón y cómo debemos de cuidar nuestro corazón como pastores para que la congregación, los hermanos que forman parte de la iglesia, los que asisten a la congregación, no se vean manipulados o ellos mismos no sean manipulados por las propias palabras que usamos nosotros como pastores, que inocentemente o intencionalmente las usamos para enseñar, enfocar, canalizar a la congregación hacia el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así es que me di a la tarea de escribir, ya llevo algunos días escribiendo sobre esto y decidí, antes de enviársela al pastor Juan, decidí compartirla con todos ustedes hoy porque sé que hay muchas personas que nos escuchan, los que nos escuchan en vivo, los que nos escuchan posteriormente, que a lo mejor no tienen una congregación a la que asistir, o a lo mejor pertenecían a una congregación y dejaron de ir, o a lo mejor es la primera vez que están en contacto con los cristianos a través de esta red social y con este programa o estas transmisiones que hacemos nosotros en vivo y no saben si ellos deberían de integrarse a alguna congregación o no. Y también hay quienes definitivamente se han apartado completamente o han cambiado de iglesia y luego después de un tiempo vuelven a cambiar de iglesia y luego vuelven a cambiar de iglesia. Entonces, creo que es necesario saber desde el punto de vista de un pastor congregacional, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo cuando una oveja se va, cuando una oveja se va de su congregación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Deberíamos de tener culpa, sentirnos mal. ¿Alguien es responsable de todo eso? Dios lo permite. Dios permite que esas cosas pasen. Dios está en control de eso, que cuando una oveja se va no deberíamos ni de lamentarlo ni sufrirlo. O simplemente son cosas del oficio, son gajes del oficio, son gajes del ministerio cristiano o de las cosas que suceden dentro de una iglesia cristiana, que definitivamente no pasa nada, que no habría que estar preocupados ni angustiados por eso. Entonces, ¿qué está pasando y por qué sucede? Entonces, lo que voy a hablar esta noche es desde mi punto de vista personal. No puedo asegurar, ni debería yo de asegurar, ni nadie podría asegurar que eso piensan todos los pastores o que eso pasa por la cabeza de todos los pastores, porque todos los pastores estamos cortados con la misma tijera y entonces todos hacemos lo mismo y todos actuamos igual. De ninguna manera, los pastores pensamos distinto, actuamos distinto, hacemos las cosas de manera distinta. Aunque tenemos un mismo Dios, hay diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes habilidades, talentos y cualidades en los pastores que se desarrollan a través del ejercicio ministerial. Así es que no puedo generalizar, no puedo decir esto es ley, esto es lo que sucede, esto es la norma, esto es de parte de Dios una revelación divina para meter a todos los pastores y a todas las congregaciones a este molde y ajustar las cabezas y lo que salga volando de este molde hay que volarlo. No, creo que no, creo que les voy a compartir desde mi propia experiencia personal como pastor. Yo llevo 16 años como pastor al frente de una congregación que hemos tenido altibajos, hemos tenido muchos congregantes, hemos tenido pocos congregantes, hemos crecido, hemos disminuido, hemos avanzado, hemos reducido. Pareciera que vamos para adelante 2 pasos y de repente regresamos 3. Entonces, estos 16 años han formado nuestro carácter. Hemos aprendido de pastores, hemos aprendido de líderes, estamos bajo cobertura, pertenecemos a una alianza ministerial. Entonces,
sabemos por experiencia personal, sé yo como pastor, por experiencia personal, lo que pasa en el corazón de un pastor, al menos uno como yo. Así es que no puedo decir todos los pastores pasan por lo mismo, todos los pastores sienten lo mismo, y por eso todos los pastores insisten desde el púlpito: no te cambies de ministerio, no te cambies de congregación, no andes de chapulín brincando para aquí, para allá, te va a caer la maldición de la gitana. En fin, tantas cosas que se dicen desde el frente, o también aquellos que consecuentemente lo permiten, o incluso aquellos que van y sacan ovejas de otras congregaciones para llenar sus propias iglesias. Eso pasa, y perdón que sea tan directo, y a lo mejor algunos hasta se ofenden por como yo lo digo, pero es verdad, no podemos tapar el sol con un dedo ni ocultar las cosas que suceden, porque pareciera que son temas tabú dentro del cristianismo, que son cosas que no se hablan, que el corazón lo llora en silencio y que el corazón lo sufre en silencio. Y que lo tiene que aguantar lo que callamos los pastores ahora sí. Y entonces pasa en las congregaciones, pero no hables de eso porque es malo, porque vayas a echarle la sal, porque vayas a invocar al espíritu de división, o el espíritu que divide las congregaciones, o vayas a invocar al ladrón de las ovejas y te vayan a vaciar la oveja. No, son cosas que tenemos que hablar y son cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Y los que no son pastores, porque me escuchan pastores, pastores pasan por aquí y oyen lo que yo comparto, y revisan y supervisan lo que yo comparto. Algunos juzgan lo que yo comparto, algunos toman nota de lo que comparto y comparten en sus iglesias. Y no está mal, para nada, para eso lo estamos haciendo, para eso lo hacemos público, para edificar al cuerpo de Cristo. Eso es nuestro llamado. Y entonces lo hacemos porque compartimos esto abiertamente para que la gente sepa. Y si lo que yo comparto sirve para edificar tu vida, adelante. Si eres pastor y escuchas este mensaje, espero que edifique tu vida. Si no eres pastor y eres congregante, conviene que te quedes y que escuches lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo esta noche, porque creo que es importante que veas qué es lo que sucede cuando cuando una oveja se va de su congregación, cuando una persona deja de congregarse en una iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el pastor insiste tanto? Los pastores insisten tanto en decir a las ovejas: no te vayas, no dejes el ministerio, no dejes de congregarte con nosotros. Mira, si te vas, te va a caer la maldición, y te va a pasar esto porque tú naciste aquí y aquí te bautizamos y aquí te rescató el Señor y nosotros hemos trabajado contigo, y si te vas a echar toda la borda. ¿Por qué insistimos tanto los pastores en decirle a alguien: no te vayas, o quédate, o pertenece a esta iglesia? Incluso, tengo que ser honesto, yo he escuchado pastores que usan el mensaje eh, para manipular, para dar un mensaje entre líneas, dejando ver a la congregación que no deberían de irse en el lugar al que pertenecen, o el lugar en el que se congregan. Entonces, como dije hace un momento, no trato de generalizar, porque cada pastor es una excepción, cada persona es distinta, cada ministerio es diferente, ni tampoco este mensaje tiene el propósito de decirte: quédate en tu congregación porque ahí naciste, ahí debes de estar y no debes de congregarte en ningún otro lado. No, tampoco esa es la intención. Así es que si tú no eres pastor y eres congregante y perteneces a un ministerio, te formas parte de una congregación, formas parte de la iglesia, quédate, este mensaje es para ti, porque quiero abrir mi corazón como pastor y contarte qué pasa por la cabeza de un pastor cuando una oveja se va de su congregación. Yo espero que este mensaje te bendiga. Déjanos tus comentarios, y antes de entrar de lleno al mensaje que tenemos esta noche, déjame saludar a quienes andan ya por aquí. Ya hemos recibido algunos mensajes. Gracias. Irma Estudio dice: buenas noches, bendiciones con mucho cariño desde Chicago, pastores Axis. Así. Gracias, Irma. Un saludo también para ti. Bendiciones también. También nos dice Ischel Macedo: Dios les bendiga. Sarita te envía saludos. Sarita, un abrazo, hija, Dios te bendiga. Ischel, hermana, te quiero mucho. Un abrazo también. Un abrazo a la familia. Dios les bendiga. Alguien alguna vez me hizo una observación que como pastor yo no debería de predicar con gorra. Eso fue hace muchísimos años, más de 20 años, que me lo dijeron. Y procuro no hacerlo con gorra, procuro no subir al púlpito, al altar, y dejar hacer una enseñanza
con gorra, procuro no hacerlo, por respeto al ministerio, por respeto a los congregantes, por respeto al altar. Por eso no predico con gorra. A mí me gusta usar gorras y hoy fue muy necesario porque estuve haciendo talache, estuve haciendo mucho trabajo y tengo que ser honesto, ya no me dio tiempo, entonces quitarme la gorra sería más ofensivo para ustedes que dejármela puesta. Así es que perdonen hoy, por favor, el que yo esté hablando de la palabra del Señor con gorra no es una falta de respeto a la labor, ni al ministerio, ni a la palabra. Pero creo que lo estamos haciendo aquí en confianza, creo que nadie se va a enterar, solo ustedes y yo. Así es que si a alguien no le parece escuchar a un pastor que predica con gorra, pues pase de largo hoy o quite la imagen, solo deje el audio y yo espero que la palabra te edifique y te bendiga. Entonces, también nos dice Lulú Ortiz, hola, buenas noches. Hola Lulú, Dios te bendiga, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y a todos los que van pasando y nos van dejando su like y de repente entran y se van. Rebeca Aguilar, Eduardo Calva, gracias hijo, mi sobrino Eduardo Lalo, Dios te bendiga hijo, Irma Astudillo, Ischel, Lulú Ortiz. Gracias a todos, de verdad gracias por quedarse esta noche con nosotros. Yo espero que esta palabra te bendiga. No procuro hacer proselitismo. Si tú ya perteneces a una congregación y formas parte de una iglesia y te identificas con esa iglesia, congrégate, asiste a tu congregación. Si no tienes una iglesia a la cual pertenecer con la cual te identifiques o con la cual te sientas bendecido o bendecida por el ministerio que se está haciendo y estás buscando un lugar donde congregarte, permítanos ayudarte y enseñarte el camino para acercarte al Señor. Mostrar nuestra labor, nuestro trabajo y nuestro ministerio al alcance de todos ustedes para que sean muy bendecidos. Eso es lo que hacemos. Y hoy que estamos usando las redes sociales y que podemos llegar a muchas personas a través de las redes sociales, extendemos nuestros brazos y extendemos el manto, por eso somos un manto. Es así se llama nuestro ministerio, Manto Nuevo, Comunidad Manto Nuevos. Extendemos nuestro manto hasta donde estés para bendecirte, para ayudarte, para edificarte y ayudarte a formar parte del cuerpo de Cristo, integrándote a un ministerio que te puede edificar y que te puede ayudar muchísimo para levantarte en el camino del Señor. Somos eso, somos una comunidad, somos un cuerpo que estamos al servicio de aquello que Dios nos llama a hacer. Así es que un abrazo fuerte. Vero Huerta nos dice buenas noches, llegando a casa. Y gracias, Vero, gracias por conectarte ya ahorita que estás llegando y que alistándose para el otro día. Gracias a todos los que se conectan. Sean muy bendecidos. Quédense esta noche. Yo espero que les bendiga esta enseñanza. Quiero abrir mi corazón como pastor y dejarles saber que esta inquietud que sentí cuando escuché esta conversación acerca de por qué los pastores insisten tanto en que debemos congregarnos o que no debemos de cambiarnos de congregación, creo tener la respuesta. Insisto, lo hago desde mi corazón, desde mi perspectiva, desde mi manera de ver las cosas y en mi experiencia. Si bien tengo 16 años de pastor, tengo 27 sirviendo al Señor, porque desde que me convertí al Señor he estado sirviendo en una cosa, en otra cosa, desde limpiar baños, desde barrer la iglesia, desde poner sillas, desde estar al frente predicando en el liderazgo, ministrando en encuentros, en seminarios, en diferentes áreas. Después ya como pastor, hace apenas unos 16 años, empezamos a servir como pastor y eso creo que me ha dado la experiencia para poder contarles ¿por qué insistimos tanto en que una oveja no debería de irse de su congregación? Bueno, primero, eh, insisto, lo hago desde mi punto de vista personal. Primero, yo creo que como pastor, creo que el llamado al ministerio Dios lo ha hecho en mi vida. Es decir, si yo soy pastor, no es porque alguien me nombró pastor. Creo que incluso fui contra todo pronóstico de los que me rodeaban, de pastores, de líderes, de gente a mi alrededor que no se imaginaron o nunca pensaron que yo podía llegar a ser pastor. Una de las cosas que me enseñaron a mí, que para ser pastor tenías que tener un título de pastor. Es decir, ir a un instituto bíblico, que alguien te enseñara, que alguien te preparara para ser pastor y entonces fueras pastor. Creo que el nombramiento ministerial ayuda mucho, pero el llamado definitivamente lo hace Dios. Y cuando yo conocí al Señor, algo se despertó en mí que me decía que yo debía ser pastor. Nos casamos, mi esposa y yo, nos casamos por la iglesia cristiana, nos seguimos congregando
Y en una ocasión le dije a mi esposa, yo quiero ser pastor, y ella, desde su experiencia, me dijo, no, es que eso es muy difícil, no sabes lo que estás pidiendo, estás metiéndote en un problema muy serio, los pastores batallan mucho. Y luego, con esa experiencia que tenía mi esposa, de conocer a otros pastores o conocer a su pastor que tenía antes, y de repente yo preguntaba a los pastores, oigan, ¿qué tiene que hacer uno para ser pastor? Y ellos me decían, no, tienes que pagar el precio y tienes que ir al instituto bíblico y morirte de hambre para que, para que crezcas, para que te instituyas como pastor. Y, y entonces todo lo que me decían era obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Entonces, pero mi corazón latía el deseo, el propósito, el llamado de Dios de ser pastor. Un día se dio la oportunidad, de repente me llegó un correo de parte de un ministerio que estaban dando la licenciatura en teología y ministerio pastoral, esa era la carrera, en una universidad en el extranjero. Me apunté solamente para ver si era chicle y pegaba. Y oré y le dije a Dios, si esto es tuyo, se va a dar, va a funcionar, se van a dar las cosas. No es que tuviera dinero para ir al extranjero, no es que tuviera los medios para ir al extranjero, ni pasaporte tenía. Así es que me anoté, pero las cosas se fueron dando y se fueron dando y se fue resultando, y entonces empezó a resultar las cosas y me di cuenta que todo se fue acomodando. Fui al Instituto Bíblico, terminé mi licenciatura en teología y ministerio pastoral, hubo un presbiterio profético, unos apóstoles oraron por mí, me ungieron, me activaron en el ministerio pastoral, pero resulta que cuando regresé yo ya no pertenecía a la iglesia a la que estaba antes. Y ya no pertenecía por muchas razones, pero ya no pertenecía a esa iglesia, ya no había sido bien vista la decisión que había tomado de prepararme para ser pastor. No fue bien tomada, no fue tomada de buena manera. Así es que nos separamos, mi esposa y yo y mis hijos. Solo ellos y yo. No sacamos a nadie de esa congregación. A nadie invitamos. A nadie le dijimos, síguenos, vente, somos los mejores. Estamos más preparados. Ya tengo la licenciatura. Ya fui al extranjero a prepararme para ser pastor. Ahora tengo toda la unción sobre mí. Sígame. No vaciamos la iglesia de la que salimos ni nos despedimos para que nadie nos viera que nos íbamos o pretendiera seguirnos cuando nos fuimos. Así es que mi esposa y yo iniciamos. Le dije a mi esposa, tengo un llamado de parte de Dios. Dios me ha llamado a ser pastor. Ahora me queda clarísimo. Quiero ser pastor, voy a ser pastor y voy a empezar una iglesia. Cuando regresé del extranjero con mi título de pastor, ya venía con el nombre de la iglesia, con la visión de la iglesia, con la misión de la iglesia, con todo lo que íbamos a hacer, con cómo lo íbamos a desarrollar, todo el proyecto, todo lo que íbamos a estructurar. Y todo lo hemos venido desarrollando durante 16 años. Los manuales, los discipulados, todas las cosas, el Señor las ha ido poniendo en mi vida. Pero hoy estoy más convencido que nunca que el llamado me lo hizo Dios. Y no lo hizo en el 2006 cuando me fui al extranjero a estudiar mi licenciatura en teología. No me lo hizo en el 2006. El llamado ya lo tenía yo desde el vientre de mi madre. Revisando un poco mi vida y analizando un poquito mi vida, me doy cuenta que he tenido amigos cristianos, compañeros cristianos, conocidos cristianos, gente cristiana alrededor, siempre rondando en mi vida, cercanos, tratando de llegar el Señor de alguna manera a mi vida, pero yo no había tocado fondo, ni siquiera tenía la menor idea de lo que era Dios y quién era Dios, ni si existía o no existía. Pero mis amigos, mis conocidos, compañeros desde la primaria, secundaria, preparatoria, en la universidad, había cristianos a mi alrededor que Dios me acercaba mucho a ellos, pero yo finalmente lo rechazaba, terminaba distanciando, terminaba alejado, terminaba mal con esas personas. Pero Dios siempre trató de llegar a mi vida, trató de entrar a mi vida y perdón, es que me mandó aquí un mensaje. Esto parece, creí que se había cortado la transmisión. No, aquí seguimos. Y entonces la gente cristiana siempre ha estado alrededor de mí. Dios ha tratado de llegar a la vida de mis padres, a la vida de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas. Dios siempre ha tratado de llegar. Yo estoy sorprendido de cómo Dios ha buscado la manera de entrar a nuestras vidas y de ejercer o de cumplir su propósito en nosotros. De una u otra manera,
la familia del esposo de mi hermana, por otro lado los pretendientes de mi otra hermana, por otro lado por mi mamá, por mi papá, por parientes lejanos que son cristianos, por parientes que viajaron al extranjero y que son cristianos ahora. eh, eh, por todos lados he visto que Dios ha tratado de llegar a nuestras vidas. Y hoy me queda clarísimo, clarísimo está en mi corazón que Dios me hizo el llamado para ser pastor. No soy pastor porque no tengo nada que hacer, porque estoy desocupado, o no soy pastor porque fracasé en mi vida laboral, en el mundo y no pude emprender, no pude ser negociante, no pude tener un buen trabajo, no encontré nada que hacer en la vida y me dediqué al pastorado. No, yo trabajo, tengo un trabajo en lo secular, trabajo para un instituto donde recibo un salario, donde mi esposa y yo, los dos trabajamos y estamos desde ahí desde hace 25 años. De hecho, antes de ser pastor ya trabajaba. Alguien hubiera dicho, es que si Dios te llamó, debiste haber dejado el trabajo del mundo y dedicarte por completo al trabajo del pastorado. La verdad es que mi llamado es distinto, mi llamado es diferente y yo creo que Dios quiere que siga estando en ese trabajo secular y que también atiende el trabajo ministerial. Así es que estoy convencido de que el llamado es de parte de Dios. Y eso es lo que pesa. Eso es lo que pesa en mi vida como pastor al tener una oveja en la congregación. Porque si Dios me llamó y me dio la confianza para darme el ministerio, imagínate el tamaño de responsabilidad al entender que Dios también me da la confianza para cuidar de sus ovejas. No son mis ovejas, no es mi rebaño, no son mis hijos espirituales, son hijos de Dios. Son ovejas del Señor, son la iglesia de Cristo, no es la iglesia de AXA, no es la iglesia del pastor AXA, es la iglesia de Cristo. Y la responsabilidad que yo tengo como pastor es con Dios, mi compromiso es con Dios. Y muchas de las cosas que hago o muchas de las cosas que digo como pastor y enseño como pastor pesan en mi vida, pesan porque a veces siento la responsabilidad, es un sentimiento muy fuerte, muy grande en mi corazón, de sentir la responsabilidad de decir algo o no decir algo, de hacer algo o no hacer algo que ofenda a los congregantes y ellos terminen yéndose. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, del versículo 12 al 19, quizás lo habrás leído, es cuando Jesús está orando al Padre antes de ser arrestado. Y una de las partes que dice nuestro Señor Jesús, a los que me diste, dice Jesús, a los que me diste, cuidé, y ninguno se perdió. Yo como pastor, mi preocupación de que un miembro de la congregación se vaya es grande, porque se puede ir porque yo dije algo, o porque no dije algo, porque hice algo o porque no lo hice. Y entonces esa oveja, ese congregante, ese miembro de la iglesia se puede ofender y se puede ir. Y el problema no es que se vaya a otra iglesia, el problema es que se vaya y se aleje de Dios. Y entonces lo que yo tengo, la responsabilidad que Dios me dio, esa persona se pierda. Ese es uno de mis grandes temores. A lo largo de los años he minimizado ese sentimiento o he tratado de suavizar ese pensamiento, he tratado de contener ese pensamiento, de decir, bueno, si se va no fue mi decisión. Reviso lo que hice con esa persona, reviso cómo le hablé, qué fue lo que dije, cómo le traté, de qué manera hablé, de qué manera prediqué, qué fue lo que enseñé. Y si al reencontrar y me doy cuenta que no fue algo que yo haya hecho, entonces entiendo que esa persona simplemente quiso irse y pertenecer a otra iglesia o irse a otra congregación o simplemente irse al mundo. Pero duele, pesa, pesa porque al final de cuentas quien te va a hacer el examen, tú como pastor o yo como pastor, pesa porque cuando tú sabes que Dios es el que te da esa confianza y que Dios te llamó y que te dijo, yo te escogí, yo te puse al frente, yo te puse a cargo y eres responsable de ese ministerio, sabes que Dios te va a pedir cuentas por lo que hiciste como pastor. Yo a mí me queda clarísimo que Dios me va a juzgar. Cuando yo llegue a su presencia, el Señor me va a juzgar. Por lo primero que me va a preguntar Dios es qué hiciste con tu vida. Va a ser lo primerito que me va a preguntar. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Con tus fuerzas? ¿Con las cosas? ¿Con tus talentos? ¿Con tus capacidades? Primero me va a juzgar acerca de lo que yo hice. Después me va a pedir cuentas acerca de mi primer encargo, de primera encomienda, mis hijos, mi esposa, mi familia.
Y me va a decir, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Cómo la trataste? ¿Qué hiciste con ella? ¿Cómo fue tu relación con ella? ¿De qué manera le hablabas? ¿Cómo te relacionabas? ¿Cómo le mostrabas tu amor? ¿De qué manera fuiste grosero y ofensivo hacia ella? ¿Cuántas veces? Todo Dios me lo va a juzgar. ¿Cómo educaste a tus hijos? ¿Qué tan lejos los impulsaste? ¿Hacia dónde los llevaste? ¿Cuál fue la educación que les diste? Ese va a ser el juicio que Dios va a hacer en mi vida. Entonces, primero me va a juzgar a mí por lo que yo hice. Segundo, va a juzgar lo que hice con mi familia. Soy responsable, soy la cabeza de mi casa y soy responsable de lo que haga con mi casa o lo que pase dentro de mi casa. Y tercero, me va a juzgar por lo que hice como pastor. Así es que quieras que no, como pastor, sabes que si Dios te hizo el llamado y que Dios hizo ese llamado a tu vida y tienes esa responsabilidad y estás seguro de eso, algo de lo que estoy seguro es de que Dios me llamó. Y entonces yo estoy seguro de que Dios hizo el llamado a mi vida para ser pastor. Entonces tengo sobre mi corazón la sensación, el sentimiento de esa preocupación de no equivocarme para no fallar al llamado que Él me hizo. Entonces, como pastor, ver que un congregante se va de tu iglesia, en mi corazón lo primero que pienso es que hice mal, que dije mal, de qué hablé, qué enseñé este domingo que ya dejó de ir a la iglesia el hermano o la hermana. ¿Por qué ahora ya está congregándose en otro lado? ¿Qué hicimos mal al administrar la labor congregacional para que esta persona se ofendiera o para que decidiera irse? Estos 2 años de pandemia, o más de 2 años, ya vamos a hacer 3 años de pandemia, ya se está resolviendo, ya se están normalizando las cosas, pero nosotros cerramos cuando la parte fuerte, la primera ola se puso fuerte en la pandemia, nosotros cerramos el templo y empezamos a transmitir en vivo desde el comedor de nuestra casa, puedes ver los videos, y empezamos a transmitir desde el comedor de la casa en el 2020 y desde ahí hacíamos las reuniones. Y era maravilloso ver cómo en las reuniones entraban y se conectaban y de repente había 12, 13, 15, 20 congregados en vivo al mismo tiempo, o más, a veces eran más. Y era maravilloso ver que toda la congregación, que todo el ministerio seguía reuniéndose y de repente hacíamos una interacción en Zoom o en a través de los celulares. Hacemos una videollamada y veíamos, a ver, enséñanos la foto, mándenos la foto de quienes están ahí. Y nos mandaban la foto y estaba la familia entera, papá, mamá, hijo, abuelo, tío, primos, todos estaban ahí reunidos, sentados en la casa, viendo cómo se hacía la transmisión desde la congregación. Y era maravilloso verlo, pero de repente eso empezó a disminuir. Y de todos los que se congregaban a través en línea, empezaron a disminuir y a disminuir y a disminuir y ya no entraban todos. Entonces, cuando empiezan a tranquilizar un poco las cosas y se da la oportunidad de abrir las congregaciones, de abrir los templos, nosotros dijimos, ahora es cuando tenemos que volver a abrir, retomar las reuniones y regresar la congregación al templo. Resulta que no regresaron todos. Algunos se quedaron, algunos ya no volvieron, algunos decidieron irse. De repente nos enteramos que ya se estaban congregando en otro lado, que ya no iban a estar con nosotros, que ya nos iban a congregar con nosotros. Y créanme, de repente lo piensas y dices, ¿qué hicimos mal? ¿Era necesario cerrar durante la pandemia? ¿Debimos haber cerrado? ¿O debimos haber hecho como otras iglesias que nunca cerraron y valientes y con fe creyeron que no debían de cerrar? Yo trabajo en el sector salud y era muy lastimoso ver a la gente enferma. Llegar a que la gente de repente personas fallecidas, nuestros compañeros del trabajo, médicos, enfermeras, los mandaron a sus casas a resguardarse porque la crisis estaba fuerte y había que mantener con vida a los médicos y a las enfermeras porque el contagio era muy fuerte y muchos compañeros médicos estuvieron resguardados, así les llamaban, estuvieron resguardados sin ir a trabajar. Los demás seguimos yendo a trabajar. Y entonces yo pensaba dentro de mi corazón, hice bien en cerrar el templo tanto tiempo, hice bien en permitir que los hermanos solamente se conectaran en línea, hice bien en que los hermanos no se reportaran semanalmente con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus semillas, que no se reportaran a la congregación porque dejamos el templo cerrado y entonces sientes el peso de la responsabilidad que tienes como pastor.
Insisto, hoy les estoy hablando mi corazón, abriendo mi corazón. Entonces, cuando se cerró el templo, pues eso fue lo primero que yo pensé. Y cuando regresamos y que no regresaron todos, sí fue un pensamiento de que creo que la regué, creo que me equivoqué, creo que debí de haber seguido. Y entonces hay una lucha interna como pastor dentro de ti, porque sabes que tienes una responsabilidad de aquello que Dios te encargó. No solo el ministerio, no solo el templo que tiene que estar abierto, sino las almas, las personas que se congregan contigo, que de repente ya no se congregan y que de repente dejan de estar. Y esa responsabilidad que adquiriste como pastor, porque cuando tú eres pastor adquieres la responsabilidad de cada persona que forma parte de tu ministerio. Y eres responsable de ellos, se los acabo de decir, voy a ser juzgado por eso. Voy a ser juzgado por lo que pasa dentro de la iglesia porque yo soy el responsable de la iglesia. Yo no puedo culpar al que tenía las llaves del templo y que es que la culpa es de él, Señor, porque él tenía las llaves y nunca vino a abrir. Nosotros pasábamos, estaba cerrado el templo y yo pasaba casi todos los días, no todos los días, pero pasaba casi todos los días a limpiar, a barrer, a sacudir. En una ocasión llegamos y nos dice el dueño del lugar de la casa, dice, es que trataron de entrar a la casa, trataron de meterse para robar. Rompieron la chapa, rompieron esto, rompieron lo otro. Y dije, Señor, estamos cerrando y todo se complica. Seguimos pagando la renta durante ese tiempo, seguimos rentando el lugar. Llegamos a pensar, ¿es necesario estar pagando la renta de un lugar donde no estamos usando? Un lugar que no estamos usando, tenemos que pagar la renta de ese lugar, Señor. Las ofrendas de los hermanos podríamos estarlo usando para ahorrar y darle el enganche de un terreno en lugar de estar pagando la renta de un lugar que no estamos usando. Todas esas decisiones las tenemos como pastores. Y como pastor tienes que asumir esa responsabilidad y asumir ese compromiso que tienes delante de Dios de hacerte responsable de esas decisiones. Entonces, cuando una persona deja de congregarse, sientes también la responsabilidad de decir, híjole, carambas, no, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué dije equivocadamente? ¿Por qué este hermano o esta hermana dejó de venir? ¿Por qué se sintió como que no era el lugar donde teníamos que estar? ¿Qué le incomoda la silla, el aire, el ambiente, las actividades o el que no haya actividades? ¿Qué fue lo que hizo que esa persona se fuera? Las palabras que decimos, el mensaje que damos, el que lo hayamos visitado tanto o el que no lo hayamos visitado nunca. Todas esas decisiones que como pastor tienes que tomar son las cosas que pesan cuando alguien se va de la iglesia. Al finalmente esa persona fue la que decidió irse, pero como pastor pesa. E insisto, si el mismo Señor Jesús le dice al Padre, todos los que me diste, todos los he guardado, no he perdido ninguno, imagínate que dentro de los que se fueron, muchos de esos que se fueron, algunos de esos que hayan ido, se hayan ido, o uno solo que se haya ido de tu congregación, esa persona um, haya sido asignado a tu vida. Realmente te lo haya dado el Señor para que lo enseñaras, para que lo entrenaras, para que lo equiparas. Y entonces, de repente se va. ¿Será que le cumpliste al Señor o no le cumpliste al Señor? Mire que estoy hablando de algo serio, porque sé que muchos de ustedes en algún momento formaron parte de otra iglesia o estuvieron en otra iglesia y en su corazón estará, híjole, entonces tengo que volver o no tengo que volver. Ya llegaremos a ese punto, dame chance de avanzar un poquito para que tengas tranquilidad en tu corazón. Te estoy hablando desde la perspectiva del pastor, desde esa pregunta del por qué los pastores insisten tanto en que no se tengan que cambiar de lugar, que no se vayan de la congregación, que sigan perteneciendo ahí, que no brinquen de iglesia en iglesia. Estoy hablando desde el punto de vista de pastor. Ahorita quiero llegar a lo que hacen los congregantes, las ovejas, cuál debe ser su perspectiva y qué es lo que deben de hacer. Ok, entonces el compromiso lo tienes con Dios. Segundo, el temor de Dios. Ya lo dije hace un momento, tenemos una responsabilidad con Dios, tenemos algo que Dios nos va a pedir cuentas, Dios nos va a juzgar por esa responsabilidad como pastores, pero a veces el compromiso que tenemos con el Señor pesa dentro de nosotros. Y como pastor tienes un compromiso y una responsabilidad. A lo mejor lo asimilas, lo entiendes y lo enfrentas. Pero muchos congregantes no lo asimilan. Ellos creen que el compromiso es con el pastor. Y si el pastor no los ve, pues bueno, si me voy, no pasa nada, el pastor no me ve y ya no se entera de lo que ando haciendo.
o el templo ya no se van a dar cuenta, o los hermanos ya no se van a dar cuenta de cómo estoy viviendo y de las decisiones que estoy tomando, entonces si me voy es mejor. Créanme, aunque parezca absurdo, pero hay hermanos en las congregaciones que se van para no ser vistos por la vida que llevan, porque son descubiertos, porque son confrontados, porque ya el pastor ya se enteró qué es lo que está pasando en la vida de esta persona, y entonces para no ser confrontados, para que el pastor ya no les diga nada, mejor se van. Y es tremendo porque como pastor uno dice, pero no, ¿para qué me entero, Señor? ¿Para qué sé lo que está haciendo? ¿Para qué sé cómo está viviendo? ¿Para qué me enteré? ¿O para qué me lo hiciste saber? ¿O para qué me lo contó? Si al final de cuentas se va a ir. Si si el enterarme yo como pastor de la vida de los demás hace que los demás se vayan, Señor, mejor no quiero enterarme. Y les voy a decir por qué. En Jeremías capítulo 23, Dios habla a través del profeta y reprende a los pastores. Este es uno de los pasajes que más escalofríos me da como pastor. Como congregante, como miembro del cuerpo de Cristo, yo soy feliz bajo la gracia, pero sé que tengo una responsabilidad como pastor. Y esto pesa en mi corazón cada vez que lo leo, y hoy que lo leo y que lo busqué para incluirlo en esta conversación de esta noche, pues recuerdo y afirma en mi corazón que tenemos como pastores que tenemos que tener temor de Dios para ejercer la labor ministerial. No se trata de, ay, ya no hay qué hacer, voy a ser pastor. Oh, necesito dinero, voy a montar una iglesia, ¿no? Eh, y en Jeremías capítulo 23, versículos del 1 al 4, quiero leer este texto que el profeta Jeremías habla. Es Dios hablando a través de Jeremías. Y dice Dios, hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Otra vez voy a leer este versículo. Hay de los pastores. ¿De quién? De los pastores. Y está hablando de los pastores que dispersan el rebaño. ¿Quién es el rebaño? Las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los congregantes. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Dios está regañando a los pastores, está haciéndole el jalón de orejas, bueno, no, perdón que diga jalón de orejas, porque Dios no jala las orejas, pero Dios está reprendiendo, está haciendo la observación directamente a los pastores. Y entonces las ovejas pueden decir, la culpa es de que yo no me congregue, es del pastor. La culpa de que yo me haya apartado de la iglesia es del pastor. Sí, probablemente sí. Por eso no puedo generalizar, no puedo decir todos los pastores son buena onda, o todos los pastores están haciendo lo correcto, o todos los pastores hacen un pastorado genuino, tienen un llamado genuino de parte de Dios. No puedo generalizar, no puedo decir todos o ninguno. Por eso te estoy hablando desde mi perspectiva como pastor. Entonces, cuando yo leo esto, que yo puedo ser responsable de hacer que una oveja se aleje, que una oveja se disperse, que una oveja se asuste, se asuste, imagínate. O sea, si yo ando asustando a las ovejas, diciéndole a las ovejas, ¡hey, cuidado, mira dónde pisas! Entonces, pues ese es el temor de Dios en mi corazón. Eso es lo que en mi corazón surge de pronto cuando tú haces tu labor pastoral y de repente sabes que si haces de más o haces de menos, puede ser causa para que alguna oveja se vaya, se aparte, se aleje. Ahora, bendito sea Dios, miren, porque Dios no deja sus ovejas. Así es que cuando uno se va y dice, es que yo me fui por culpa del pastor, bueno, pues ahora el Señor te va a tratar contigo directamente, porque si no quieres tratar con el pastor que Dios ha puesto a cargo de ti, pues entonces Dios tratará contigo. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hay un castigo para los pastores. Dios va a castigar a los pastores que hicieron mal su trabajo pastoral.
Entonces, como pastor, tengo que tener temor de Dios en mi corazón para saber que lo que hago lo estoy haciendo para Dios, lo estoy haciendo bajo la instrucción de Dios. El mensaje que enseño el domingo, el mensaje que comparto el martes, tiene que ser bajo la instrucción de parte de Dios para no errar, para no equivocarme, para no decir algo que no debería decir, para no usar mis palabras de manera equivocada y hacer que alguien se espante o se disperse. Sin embargo, tengo que ser honesto, por más puro, santo y limpio que sea tu mensaje como predicador, siempre lleva parte de ti. Siempre va a llevar una parte de ti. Eres un ser humano, no puedes ser objetivo en el mensaje. Los mensajes de todos los predicadores, no hay ningún predicador, por más bíblico que por más homilético, exegeta o apologeta o lo que sea de la palabra de Dios, por más que se apegue a la Biblia, ningún mensaje de ningún predicador es objetivo. Todos los predicadores predicamos subjetivamente. Todos. No hay uno solo. Porque por más que te quieras apegar a la Biblia, Dios va a usar tu propia experiencia, tu vida personal, tu conocimiento, lo que vieron tus ojos, lo que oyeron tus oídos, lo que viviste en carne propia, lo que supiste que otro hermano vivió en su propia carne. Dios va a usar todo eso para transmitir el mensaje. Entonces, como predicador sé, como pastor sé, que por más que me esfuerce en dar un mensaje objetivo, donde me apegue cabalmente a la palabra de Dios, sé que siempre habrá una parte de mí que vaya en ese mensaje. Y eso es lo que contamina el mensaje, mi parte, la parte de Dios, no el mensaje de la palabra de Dios. Lo que contamina el mensaje es lo que le pongo de mi propia experiencia, de mi propia crema a mis tacos y que cuando doy una enseñanza vaya de mí en ese mensaje. Y esa parte es la que me preocupa o la que me ocupa, que voy a decir algo que ofenda, que espante, que asuste, que disperse. Porque si es así, entonces en el momento del juicio, en el momento en que me presente delante de Dios como pastor para ser juzgado por Él, por todo lo que dije y enseñé, en ese momento sé que esa parte que dije que estuvo mal, ese mal chiste, esa mala broma, esa mala palabra, esa parte donde yo acomodé el texto para que sonara de cierta manera o darle la intención para tener un efecto en la enseñanza, esa parte es la que Dios va a juzgar porque yo lo hice mal. Y entonces dice el Señor, yo te voy a juzgar y no solamente te voy a juzgar, sino que tengo un castigo para ti. Y entonces las ovejas dirán, ándele, lero, lero, qué bueno que le den duro y a la cabeza a los pastores. Ok, pero entonces ya no tendrás pastores como los que tienes ahora. Dios se encargará de poner otros pastores. Dice la palabra del Señor, versículo 3, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Este último versículo que acabamos de leer, estoy en Jeremías 23, versículo 4. Ese último versículo a mí me da cierto alivio o cierta tranquilidad, porque si algo he pretendido es apacentar a las ovejas desde el plan de Dios, desde la palabra de Dios, enseñándoles para que las ovejas no dependan de mí como pastor, sino que dependan de Dios, para que no estén solamente mirando si el pastor las visita o no las visita, las ayuda o no las ayuda, las aconseja o no las aconseja, que para eso estamos y lo hacemos, pero que no dependan de nosotros, sino que dependan de Dios. Alguna vez una pastora, a quien aprecio mucho, la pastora Noemí, me mandó un mensaje y me dijo, usted, pastor, es de los pastores que habla Jeremías. Y yo cuando dijo Jeremías, ay, me asusté. Soy de los que enseñan mal. No, dice, usted es de los otros pastores que apacientan, que sabe cuidar a las ovejas. Cuando me dijo eso me dio alivio, me dio paz, pero no puedo echarme porras a mí mismo y decir, sí, ya la tengo ganada, yo soy de los buenos pastores, no de los malos, yo soy de los que hacen lo bueno, no de lo incorrecto, porque al final de cuentas el que juzga es Dios. Y yo no puedo decir que los demás pastores están mal, aquellos que sacan ovejas de otras congregaciones, aquellos que andan asustando al mundo, aquellos que predican el Apocalipsis como si ya hubiese pasado, o cosas así. Yo no puedo juzgarlos a ellos y puedo decir que están bien o están mal, porque el que nos va a juzgar es Dios. Pero como pastor,
Debo de tener temor de Dios, de hacer lo correcto y apacentar a las ovejas de manera que no las asuste como para tenerlas amedrentadas o manipuladas o extorsionadas por medio del terror, sino más bien para que sean ovejas que aprendan a madurar, a crecer espiritualmente y dependan completamente de Dios. Eso es lo que buscamos. Y yo no pretendo ser uno de los buenos. Creo que Dios hace su parte con nosotros. Creo que Dios está hablando a nuestras vidas y está hablando a la iglesia. Creo que cada vez que nos esforzamos por hacer mejor nuestro trabajo, Él es el que termina siendo glorificado, no nosotros. Quizás nosotros no seamos ni famosos ni en nuestra propia tierra, ni reconocidos en nuestra propia tierra, ni por nuestra propia gente. Pero si Dios es glorificado y las almas se salvan, y las almas buscan a Dios como ovejas que necesitan de un pastor, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Eso es lo que queremos hacer. Ok, Dios juzgará siempre. Él es el que va a juzgar. Entonces el temor de Dios es algo que nos inquieta. Cuando una oveja dice, me voy, pastor, ya. Es más, ni se despiden, adiós, me voy. Y se van a otra iglesia. Y entonces cuando se van, nosotros, la preocupación es, ¿hice bien? ¿Dije bien? ¿Hice algo correcto? ¿Fui yo el que le espanté? ¿Fui yo el que dijo algo que la asustó y por eso se fue? ¿Fui yo el que la dispersó y la alejó del cuerpo de Cristo? Fui yo, Señor. Y entonces esa inquietud está. Ok, por eso creo que insistimos a los hermanos, no te vayas. No te vayas de la iglesia porque no queremos pasar por un juicio de Dios. No queremos ser nosotros los responsables de que esa persona se vaya. Ahora, necesito hacer una observación aquí. Ese es el sentimiento que como pastor quisiera tener. No te vayas porque así yo sé que lo estoy haciendo bien. Y si te vas, voy a ser confrontado porque probablemente algo hice mal. Sin embargo, cada congregante, cada hermano, cada oveja, cada persona que pertenece a la congregación, tiene la libre elección de decidir irse o quedarse. Cada quien. Yo se los he dicho a los hermanos en la congregación, si usted quiere irse, váyase. El problema es que cuando se van, me duele. Entonces, ya últimamente ya no lo digo para que no se lo tomen en serio y se vayan, ¿no? Digo, pues a lo mejor yo mismo los estoy corriendo, a lo mejor yo mismo los estoy espantando y los estoy dispersando, así es que ya mejor ya no lo digo, para que, pues para que no se malentienda y piense en la congregación que los estoy corriendo, ¿no? Que no me interesa que estén. Bueno, otra de las causas, creo, tercera causa por la que creo que los pastores insistimos en que una oveja no se cambie de congregación y siga perteneciendo con su pastor. Yo creo, o cuando digo que no quiero que se vaya un congregante de nuestra iglesia, alguien que está bajo nuestra cobertura, alguien que está bajo nuestra enseñanza, cuando yo no quiero que se vaya, no es tanto porque me preocupe, en mi caso personal, me preocupe que el número de los congregantes disminuya. No, es el amor que le tenemos a las ovejas. Mire, es muy difícil amar al prójimo. Aunque la Biblia nos dice, el Señor Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Ahí lo puedes encontrar en Mateo 22, a partir del versículo 18. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Jesús dijo, amar al Señor tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Y aunque lo hemos leído, lo hemos enseñado, y nosotros como pastores enseñamos y ministramos el asunto de amar al prójimo, créanme que a veces como pastores nos cuesta trabajo amar al prójimo. Y amamos a los que nos aman, como cualquier persona que ama, nosotros también amamos a los que nos aman. Es más fácil. Y entonces cuando un congregante llega a la iglesia y se integra a tu ministerio como pastor y empieza a asistir a la congregación, no sé si pasa en todas las iglesias, pero nosotros procuramos respetar si esa persona viene de visita, está de paso, anda de viaje y vio la iglesia, o solamente viene a ver de qué se trata, o es un espía del enemigo, o simplemente es un congregante ofendido porque su pastor le hizo una mala cara o no lo saludó ese domingo y entonces decidió salirse y irse a otra iglesia. Entonces procuramos respetar a aquel que empieza a asistir con nosotros. Y aquel que empieza a escuchar nuestros mensajes, le decimos, mira, ok, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido seas, bienvenido siempre a este lugar, cada vez que quieras estar aquí, eres parte
de esta iglesia como una visita a este ministerio, como una visita que visita, como alguien que visita tu casa. No va a ser parte de tu familia porque te visitó. Entonces, nosotros sabemos, aquí en las redes sociales hay mucha gente que nos visita, pastor, su mensaje estuvo maravilloso, pastor, qué bueno su mensaje. Y no por esa razón, no porque nos dicen eso, nosotros decimos, pues ya congrégate conmigo, ya llevas 5 domingos escuchando los mensajes, ya eres parte de Manto Nuevo, ahora eres parte de este ministerio, eres parte de esta iglesia. No, nosotros no obligamos a nadie a congregarse con nosotros. Pero cuando alguien decide formar parte de Manto Nuevo, nosotros lo acogemos como parte de nuestra familia. Y entonces empezamos, insisto, tenemos que ser honestos, nos cuesta mucho trabajo amar al prójimo, al que no es nada de nosotros, pero amamos con mucha facilidad a los que son parte de nuestra familia. Amamos con mucha con mucha facilidad a aquellos que se integran a nuestra casa. Mis hijos tengo 3 hijos varones, y los 3 ya son mayores de edad, y ellos, cualquiera de los 3 me pudo haber dicho, papá, tengo una novia y mira, ámala como si fuera tu hija. No, no puedo amarla. Papá, es que es mi novia y ya te la presenté con mi novia, ya es mi novia oficial. No, perdón, no puedo amarla como mi hija, es tu novia, pero no puedo amarla como mi hija. Mi hijo se casó, mi hijo mayor ya se casó y tiene su esposa, y a su esposa, nosotros, mi esposa y yo, hemos decidido amarla como una hija. Es distinto porque forma parte de nuestra familia. Entonces, cuando como pastor alguien se integra a tu ministerio, alguien se integra a la iglesia, lo empiezas a amar como familia. Y lo tienes presente en tus oraciones, y lo tienes presente en tus tiempos. Así como piensas en tus hijos, todo el tiempo estás pensando, ¿y qué estará haciendo ahorita? ¿Y ya habrá comido? ¿Y ya habrá hecho esto? Así estamos nosotros, con cada oveja, con cada miembro de la congregación. Y entonces, cuando un miembro de la congregación decide irse nada más porque sí, porque ya no le gustó la alabanza, o porque ya se aburrió, o porque el pastor le habló muy directo y le ofendió, o porque simplemente no hay las actividades que necesita ahí para entretenerse, y entonces decide irse, pues aquel pastor, en mi caso, yo como pastor, que decidí amarla como parte de mi familia, a esa persona, duele que se vaya. Duele que se vaya, y aunque sabes que tienes que dejarlo, así como a nuestros hijos tenemos que dejarlos crecer, madurar e irse, que es algo natural, nosotros sabemos que dentro de la iglesia lo natural es que un hijo ministerial, que un hijo del cuerpo de Cristo, que un miembro de tu congregación crezca, llega como un bebé, empieza a madurar, crece, y tiene que reproducirse. Y entonces, si dentro del llamado del Señor tiene llamado a otra parte, tiene llamado a otro ministerio, lo más natural es que como pastor lo dejes ir. Es muy distinto a que tu hijo rebelde de 13 años diga me voy de la casa. Son cosas completamente distintas. Los dos son hijos y los dos se quieren ir. Recuerdo el pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo le dice a su papá, dame toda mi herencia que me voy de la casa. Y el papá se la da. Pero no porque ya le dio la herencia y el hijo se fue y malgastó todo, hizo de su vida un papalote, no quiere decir que el papá dijo, pues ya se fue y ya me olvido de él. No, tan es así que cuando el hijo pródigo volvió, el papá lo recibió con los brazos abiertos. Esa es la manera en como pastor yo he aprendido a amar a los congregantes, a cada hermano que llega. Las visitas son bienvenidas, las visitas las recibimos y las tratamos muy bien, pero aquellos que deciden formar parte de nuestra iglesia y deciden formar parte de nuestro ministerio, los amamos como hijos. Y tenemos hijos en Perú, y tenemos hijos en Chicago, y tenemos hijos en diferentes partes del país. Tenemos hijos espirituales que nos dicen, yo quiero formar parte de la comunidad Manto Nuevo, yo soy parte de la comunidad Manto Nuevo, usted es mi pastor y quiero estar ahí integrado a la comunidad. Y tenemos que amarlos como hijos, no porque tengamos la obligación, sino porque forman parte de nosotros, forman parte de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, de nuestras oraciones. Estamos orando por ellos, y entre más intercedes por una persona, sientes más amor y más afecto por esa persona. Y nosotros así es como amamos. Entonces, cuando un miembro de la iglesia decide irse, pues no estás así como que muy contento. Ay, sí, qué bueno que ya se va mi hijo, ¿no? ¿Y qué será de ti, mi hijo? ¿Y con quién te vas? ¿Y a dónde te vas a ir a meter? No estás satisfecho, no estás contento de que alguien lo haga. No te sientes bien porque uno de los miembros de tu congregación se vaya a ir. No es algo que te da gusto. No te alegra saber que alguien se va. Si como hijo ya maduró, ya creció, ya empezó a dar fruto, y tú ves su desarrollo personal y dices, ya es el tiempo, hasta tú mismo le dices, ya vuela,
ya estás listo para volar, ya no te detengas más. Pero cuando alguien lo hace solamente porque no le gustó algo, porque como un hijo adolescente dice, no, no me gusta que mis papás me manden o no me gusta que me pongan reglas y mejor se van. Entonces, así pasa dentro de la casa ministerial o dentro del ministerio, cuando un hijo, cuando un congregante, cuando una oveja de la iglesia se va por las razones equivocadas. Entonces, parte de ti se va con ellos, porque los amas, porque invertiste parte de ti. Y no es el solamente, perdón, y no solamente el trabajo que inviertes o el trabajo que haces con ellos, que deberíamos de considerarlo, pero no es solamente eso, es el amor que tienes, es el amor incondicional que le brindaste. Inviertes en ellos fuerzas, oración, dedicación, devoción, inviertes tiempo para ministrarle consejería. Hubo una época, de verdad hubo una época donde mi esposa y yo empezamos a trabajar con matrimonios. Ya siendo pastores de este ministerio, empezamos a trabajar con matrimonios. Creímos que algo que nos ayudaría como ministerio sería tratar con matrimonios. Y entonces visitábamos matrimonios, los visitábamos, teníamos prácticamente toda la semana ocupada visitando matrimonios, íbamos a sus casas. Le decíamos, ¿a qué hora nos pueden recibir? No, pues a las 8 porque yo llego del trabajo, decía el esposo, yo llego del trabajo a las 8. Bueno, llegábamos a las 8 y llevábamos a nuestros hijos, a los tres, los llevábamos con nosotros en el auto y íbamos a hacer la visita a esos matrimonios y nos quedábamos con ellos hasta la 1, 2 de la mañana y nuestros hijos ahí durmiendo ahí en la sala de esa familia, tirados pobrecitos, así se dormían como momias, porque ya estaban entrenados a dormirse así, porque era el único espacio que tenían o que nos daban para que ellos durmieran y ellos estaban ahí con nosotros esperando. Invertimos horas, vida. Nuestros propios hijos sacrificaron sus fuerzas, nosotros sacrificamos fuerzas y tiempo y lo invertimos en ellos, trabajamos en ellos por amor, porque los amábamos, porque teníamos amor por ellos. Y de repente simplemente venía otro pastor, les mostraba que tenían un grupo de alabanza más grande o que la iglesia era más bonita, y ellos simplemente se iban. Y no es que nos enojáramos, de, ay, pero ¿por qué? Mira, nosotros sabíamos que lo habíamos hecho por amor, porque los veíamos llorar, veíamos sus matrimonios destruidos, veíamos sus vidas afligidas, endeudados, enfermos, veíamos toda la situación que ellos estaban pasando y el tiempo nosotros lo invertíamos y estábamos ahí al pendiente de ellos y de repente, ¡pum!, simplemente se iban. Y eso duele. Duele porque amas a esas personas, aprendes a amarlas, te identificas, empatizas. Si algo Dios nos exige a nosotros es que amemos. Y cuando amamos, no amamos a la manera que a nosotros nos conviene, amamos a la manera de Dios. Como pastor, aprendes a amar de la manera que Dios ama. Y en la en la primera carta de Juan, quiero leerte este texto, seguramente lo has leído muchas veces, pero quiero leerte este texto. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una de las razones por las que los pastores, bueno, en nuestro caso, otra vez yo no generalizo, nosotros como pastores amamos a aquellos que se integran a la comunidad Manto Nuevo. Una de las razones por las que los amamos incondicionalmente es porque queremos que ellos vean, cada congregante, cada miembro de la iglesia, vea el amor de Dios a través de nosotros. Que vean que Dios los ama, que se cumple este mandato, esta enseñanza del apóstol Juan, cuando dice, ámense unos a otros, que nosotros mostremos que Dios los ama a ellos a través del amor que nosotros tenemos hacia ellos. Es muy hipócrita como pastor, en mi caso, decir, ay, te amo, hermano, o sí, vamos a orar, o sí, ¿cómo está, hermano? Mire, vamos a orar, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Es muy hipócrita cuando, y la gente lo sabe, cuando tú preguntas y realmente no te importa o realmente no te interesa. Y nosotros hemos aprendido, mi esposa y yo hemos aprendido como pastores que tenemos que amarlos. No importa si vinieron o no vinieron durante todo el año, no importa si ofrendan o no ofrendan, no importa si te hacen caso o no te hacen caso, no importa si hacen o no hacen lo que tú dices.
No importa, lo que importa es que ellos sepan que Dios los ama y qué mejor que a través de nosotros que puedan ellos ver que Dios los ama. Y por eso amamos. Amamos a cada congregante, a cada miembro de la iglesia, le mostramos el amor de Dios. De manera que cuando alguno se va, claro que duele y claro que pesa en el corazón y claro que te sientes mal si eso sucede. Ahora hay hermanos que se van de la iglesia porque dicen que no sienten el amor de Dios desde sus pastores. Yo creo que sí, que probablemente haya pastores que no amen. Entiendo que muchas iglesias grandes, es muy difícil en las iglesias grandes que los pastores puedan mostrar este amor hacia, hacia las ovejas, hacia los congregantes. Es muy difícil, una iglesia muy grande. Nosotros conocemos a los hermanos en la congregación por nombre y en algunos casos no nos sabemos sus apellidos, pero la gran mayoría nos conocemos su nombre y apellido. Pero, y los identificamos. Pero si sabemos que si la iglesia crece mucho, llegará el momento en que no vamos a reconocerlos a todos, que no vamos a saber el nombre de todos. Yo le pido a Dios que me dé gracia y me ayude cuando ese momento llegue a tener presente el nombre de todos y recordarlos a todos. Pero sé que es imposible. De manera que muchos pastores recurrimos a la ayuda de otros líderes o de otros pastores que están bajo nuestra coordinación para hacer pequeños grupos y ellos nos ayuden a mostrarle el amor a todos. El problema es ahí. El problema es que al momento de querer transmitir el amor de Dios hacia los demás congregantes, si no tienen un líder que entienda este amor de Dios incondicional, no lo va a poder expresar. Y mucha gente se ofende y se va. Entonces suele pasar que por más que te esfuerces por mostrar el amor de Dios, muy probablemente no logres hacerlo. Pero eso no significa que no ames, y eso no significa que no te importa el alma que llega y que después se va. Claro que importa, y claro que es importante cuidar de cada alma y de cada persona que forma parte de la comunidad. Ok, entonces el amor, bueno, ya les mencioné tres. Primero, les dije que era el llamado desde Dios, mi llamado, Dios lo hizo como pastor. Segundo, el temor que tengo de Dios, el temor de hacer lo que Dios me está pidiendo que haga para no ser condenado como un mal pastor. Tercero, el amor que tenemos por las ovejas. Cuarto, ya estoy terminando. Cuarto, el trabajo que invertimos. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La Biblia dice el obrero es digno de su salario. No pongas bozal al buey que trille. Refiriéndose a los ministerios, a aquellos que ejercen un ministerio. Si un pastor trabaja para una iglesia y hace su labor dentro de la iglesia, debería de recibir una ayuda económica, un salario, una ofrenda, como se le llame, por su labor. Él está trabajando, está haciendo un esfuerzo, cumpliendo con un oficio encomendado y debería de recibir un salario. Debería de recibir un ingreso. Eso sería lo normal. Sin embargo, hay muchos pastores que reciben más que un salario, más que una ofrenda de amor, y reciben un buen ingreso desde sus congregaciones, porque la congregación tiene la solvencia. Pero también hay pastores que no recibimos nada y no lo hacemos porque la iglesia no tiene la solvencia, porque pensamos que hay prioridades dentro de la iglesia que se necesitan cubrir y entonces pues dejamos que la iglesia cubra, sea autosuficiente en el sostenimiento de su labor o de su trabajo. Pero hay pastores que sí necesitan un ingreso por parte de su congregación, porque si no morirían de hambre. Y entonces muchos pastores trabajan arduamente por hacer una labor dentro de cada congregante. Aconsejar, ministrar, liberar, bautizar, discipular, entrenar, guiar y enviar. Creo que básicamente los pastores tenemos ese propósito. Pero en nuestro caso, en mi caso como pastor, tengo que decirlo honestamente, Dios nos ha bendecido muy generosamente y ha sido muy bueno con nosotros. Nuestro ingreso no es muy alto. Mi esposa y yo no tenemos un salario estratosférico. Nuestro salario es bajo dentro de lo que se puede decir. Más o menos estamos entre el clase media baja, digamos. Pero tenemos muchos gastos. Así es que nuestro ingreso está prácticamente distribuido en todos nuestros gastos. Lo que tenemos que pagar, el estudio de los muchachos, los gastos que tenemos que hacer, el ir, venir al trabajo, todo está prácticamente distribuido.
Pero la iglesia no tiene la solvencia, en nuestro caso estoy hablando de la comunidad Manto Nuevo, la iglesia no tiene la solvencia para darnos un salario. Y todo lo que se recoge en ofrendas, en semillas, en diezmos, todo lo que se recoge dentro del ministerio, se va para la renta. Hay veces que llega el tiempo de pagar la renta y no tenemos todavía el monto para cubrir la renta. No tenemos todavía el total de la renta. Llega el tiempo para pagarlo y mi esposa me dice, ¿sabes qué? No tengo más que, no sé, 500 pesos. Y entonces eso no es ni la cuarta parte de lo que tenemos que pagar de renta. Y llega el tiempo para pagar y no lo tenemos. Y hasta el día de hoy, Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha permitido pagar la renta. A veces nos pasamos un día, 2 días, hasta 3 días nos hemos llegado a pasar del día que tenemos que pagar. Pero hablamos con el dueño, ¿sabes qué? Dame chance, todavía nos falta un poquito y finalmente completamos y pagamos la renta. Y uno podría decir, pues, ¿qué no tienen fe, pastor? No, sí tenemos fe. Tenemos fe y gracias a Dios que Él nos sostiene. Pero de repente la necesidad en la iglesia, la necesidad dentro de la congregación, también es grande. Y hay hermanos que no tienen un trabajo estable, que dependen de un pequeño comercio, que son empleados de algún comercio, que están emprendiendo apenas. Hay otros que sí ya tienen un empleo. Hay quienes tenían deudas antes de venir a Cristo y apenas están saliendo de ellas. En fin, la situación dentro de la congregación, cada hermano tiene una situación distinta, cada congregante tiene una situación distinta y algunos congregantes definitivamente su situación económica no les permite ni dar ni un solo peso de ofrenda. Algunos son un poco olvidadizos y olvidan que también tienen que dar al Señor lo que es del Señor. Pero ese no es el punto, al menos no en mi caso. Bendito sea Dios, Dios nos sostiene y Dios sigue sosteniendo el pago de la renta de la iglesia. Dios es bueno y nos ha ayudado todo el tiempo. Pero cuando tú inviertes tiempo en una persona, cuando tú inviertes trabajo, cuando disipulas, cuando entrenas, cuando enseñas constantemente, cuando estás orando permanentemente por esa persona, cuando inviertes tiempo en consejería, cuando le escuchas y escuchas su necesidad y al final lloras y ríes con ellos, y ese es trabajo. Y ese trabajo debería de tener una recompensa, debería de tener una retribución. Y lo que en mi caso, insisto, este es mi caso particular y este es mi pensamiento particular, no quiere decir que todos los pastores piensen así, pero en mi caso particular, el resultado que esperamos o la retribución que esperamos de esa persona es que esa persona permanezca en la iglesia y se reproduzca en otra persona, es decir, gane a otro para Cristo. Los entrenamos para eso, les enseñamos para eso, les ministramos para eso, los liberamos para eso, los bautizamos para eso. Todo el proceso que un cristiano debería llevar, como pastor lo invertimos en una persona, las tenemos bien preparadas, las tenemos bien equipadas, les damos un conocimiento certero acerca de la palabra y procuramos edificar que tengan una relación amorosa y de santidad y de comunión con Dios. Y esa persona, cuando ya está lista para reproducirse, resulta que de repente aparece otro pastor y dice, hermano, véngase para acá. Aquí sí predicamos la verdad, aquí sí enseñamos el evangelio, aquí sí hacemos esto. Y eso pesa. Y de repente nos encontramos, y ni siquiera es el pastor, ¿eh? No estoy hablando de que el pastor va y lo saca. A veces son los hermanos de otras congregaciones que andan sacando cristianos de otras congregaciones porque según ellos se están reproduciendo. Pero no se están reproduciendo en alguien que ya estaba salvo, que ya era bautizado, que ya era discipulado, que ya estaba entrenando, no te reproduciste nada. Y eso es lo que vemos. Y entonces, cuando alguien se va de la congregación, pesa que todo el trabajo que hiciste y que todo el trabajo que invertiste en esa persona, ¡pum!, alguien se lo llevó. Y uno podría decir, sí, pastor, pero la Biblia dice que uno siembra y otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Sí, sí, pero también la Biblia dice que no andemos saqueando ovejas. Entonces, de repente alguien se lleva a aquel que ya estaba listo y es difícil porque, como pastor lo digo, de repente tomamos discipulados y empezamos un proceso de discipulado con toda la congregación y le decimos, hermanos, vamos a hacer este discipulado y los vas llevando por el crecimiento y ahí los llevas y sabes que ya están listos para, ah, ya están listos para ser enviados, para ganar almas, para discipular a otros, ya están listos para eso. Y de repente alguien viene y se los lleva.
Y entonces tú ya tenías un proyecto, porque el paso que seguía era ponerlo a evangelizar o ponerlo al frente en la alabanza o ponerlo al frente con los niños y de repente ya no está y dices, bueno, pues ¿qué pasó? No, pues ya se congrega en tal lado, ya fue para otro. Entonces duele. Y lo que yo no estoy esperando que se llene la iglesia para que se llenen los alfolís de ofrendas o para que se llenen mis bolsillos de ofrendas. Yo no estoy esperando eso. Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos ha permitido tener una iglesia fiel, constante, ofrendando y diezmando constantemente, que permite que se pague la renta, que permite que haya para las necesidades del ministerio. Algunas todavía nos falta por cubrir, hay cosas que no hemos podido hacer en la iglesia, pero Dios es el que nos sostiene. Lo que estamos esperando nosotros es poder reproducirnos en otros y que eso se reproduzcan en otros y que venga un crecimiento y podamos llegar a más almas y podamos llegar a más gente porque hay un crecimiento, porque vas viendo el crecimiento de esas personas. Inviertes tiempo, inviertes trabajo, inviertes oración, inviertes discipulado, inviertes de tu propio dinero para que esas personas crezcan y de repente que alguien venga y se las lleve. Por supuesto que duele. Por supuesto que es preocupante. Por supuesto, por esa razón creo que muchos pastores dicen, no se vayan. Ya invertimos en ustedes, no se vayan de la iglesia. Y pesa y duele. Nuestro caso, tengo que ser honesto, en nuestro caso hemos reiniciado el ciclo de discipulado muchas veces, más de las que pudiera yo recordar. Porque llega gente nueva, gente que nosotros ganamos. Yo he ganado gente en mi trabajo que gano a mi compañera del trabajo, la llevo a Cristo, le restauramos, le sanamos, le vivificamos, le edificamos, y de repente vamos con la familia y el esposo que no quería saber nada del Señor, de repente ya es un fiel creyente a Dios por todo el trabajo que hacemos. Y de repente un día, cuando creemos que están listos para ejercer el ministerio, para crecer, para reproducirse, de repente ya están en otra iglesia. Y lo hemos hecho, lo hemos visto muchas veces. Y no por esa razón, no por esa causa, porque lo hemos visto tantas veces en nuestro ministerio, les decimos a los congregantes, ¡hey, cuidadito, que el que se vaya porque cae en maldición! Le va a caer la maldición de la gitana y le va a caer la maldición del pastor Axa y le va a caer, dice, no, si alguien se va, nos duele mucho, sabemos que tenemos que volver a empezar. Sabemos que tenemos que volver a comenzar porque el trabajo que ya hicimos de 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que hayan estado con nosotros, todo ese tiempo que invertimos, lo vamos a tener que volver a empezar. Porque esa persona se fue, porque esa persona alguien vino y le dijo que estaba mejor allá, que allá sí estaba Dios, que allá sí se sentía la presencia de Dios. Y entonces caigo a la conclusión que cuando yo creí que estaban listos, que estaban maduros para ejercer la labor que Dios les había llamado a ejercer, realmente no lo estaban, porque fueron movidos a otro lado. Y por último, la parte más dolorosa de que alguien de una oveja se vaya, de un congregante se vaya de la iglesia, es que como pastor sabes que tienes que dejarlo ir. Esa es la parte que más me cuesta mucho trabajo. Ah, porque sabes que lo tienes que hacer. O al menos yo. No sé, los demás. No sé si los demás los retengan ahí, los aten con grilletes o les cierren la puerta para que no se vayan, o les lancen maldiciones o los manipulen para que no salgan. Pero nosotros sabemos que si alguien se va, no lo puedo retener. No puedo obligarlo a que se quede. No puedo obligar a alguien a que pertenezca a nuestro ministerio, que pertenezca a la iglesia en la que estamos sirviendo. No puedo obligarlo. Así es que la parte más difícil de que una oveja se vaya es saber, porque yo sé que lo tengo que dejar ir. Y eso es lo que más me cuesta mucho trabajo. No quiero dejarlos ir. No quiero dejarlos ir porque los amo. No quiero dejarlos ir porque soy responsable de ellos. No quiero dejarlos ir porque me preocupa a qué iglesia se van a ir a meter, qué tipo de relación van a mantener con Dios, si se van porque quieren mantener su pecado o porque realmente están pensando en crecer, porque no les gustó que nosotros les reprendiéramos respecto a su pecado, o que les dijéramos que tenían que corregirse, o que les dijéramos que verdaderamente tenían que convertirse al Señor porque no eran convertidos. Y, y saber que se van pesa, duele.
A nuestra iglesia han venido muchísima gente. Hay mucha gente que ha venido a nuestro ministerio. Mucha gente que ha venido a buscar la ayuda, el consejo, que se acercan, que reciben su milagro. Milagros de sanidad extraordinarios, como no te puedes imaginar. Milagros de sanidad de una persona desahuciada a la muerte, que ya le daban pocos días de vida y que Dios obra a través de nosotros y hace el milagro de sanidad y esa persona está sana ahora y vive y es feliz y de repente, y de repente ya no viene, porque en otra iglesia eh, le hablaron y se la llevaron. Hermanos que han venido endeudados, sin trabajo, matrimonios destruidos, que se van. Y quizás la inquietud de esta pregunta que dio origen a esta conversación de esta noche, la inquietud de esta persona que preguntaba, ¿por qué los pastores insisten tanto en la gente que se va? Quizás esta persona pensaba, ¿por qué los pastores no valoran a la gente que se queda? En nuestro caso, yo como pastor, no sé los demás, pero yo como pastor le doy tantas gracias a Dios por los que se quedaron. Le doy tantas gracias a Dios por los que siguen luchando con nosotros al pie del cañón. Le doy gracias a Dios por los que se van añadiendo de diferentes partes del país y de diferentes partes del mundo, que se van integrando a esta comunidad y que van diciendo, es que lo que enseña el pastor Axa me edifica, me levanta, me libera, me hace ver la realidad, me confronta con mi carácter y con mi conducta y con lo que Dios tiene para mí. Me estoy relacionando ahora sí verdaderamente con Dios. Y doy gracias a Dios por lo que se van añadiendo y por los que se van integrando y por los que han permanecido siempre. Porque dentro de la iglesia también hay quienes han permanecido, hay quienes siempre han estado, hay quienes siguen al pie del cañón y continúan con nosotros. Y le damos gracias a Dios por todas esas personas que están todavía con nosotros y que seguirán, porque estoy seguro que el llamado que Dios les ha hecho es dentro de esta comunidad. Y los que se añadan y los que formen parte de este ministerio, también le damos gracias a Dios porque sé y creo con todo mi corazón que lo harán. Pero si hay una preocupación como pastor, cuando una oveja se va, si hay una preocupación, si hay un dolor, si hay un sentimiento que pesa, si hay un sentimiento que duele, si hay una frustración de que todo el trabajo que hiciste y todo el trabajo que invertiste en esa persona, de repente no haya un fruto que puedas ver. Es doloroso pasar por un proceso donde tienes que dejar ir a un miembro de la congregación, que lo tienes que dejar ir porque sabes que lo tienes que dejar ir. No hay una razón lógica que te diga, pero ¿por qué lo tengo que dejar si yo trabajé, si yo invertí, si lo amo? ¿Por qué tengo que dejarlo ir? Porque sabes que no es tuyo, que no te pertenece, que le pertenece al Señor. Pero no porque lo tienes que dejar de ir, estás contento y dices, ay, qué bueno que se fue porque ya no lo aguantaba. Créanme, nosotros nos hemos quedado con las ovejas más difíciles. Les decía a los hermanos hace poco en el domingo, con los endeudados, con los amargados, con los que no tenían nada que ofrecer, pero son los que han permanecido y son los que han perseverado y son los que Dios está levantando como verdaderos guerreros, como gente que está ahí, que sigue ahí. Yo amo a los que se quedaron. Amo a los que están con nosotros, somos a los que están perseverando, a los que se están añadiendo. Cada vez que alguien me escribe y me dice, yo quisiera formar parte de la comunidad Manto Nuevo, yo quisiera integrarme al ministerio, ¿qué puedo hacer? Y si estoy muy lejos, ¿importa o no importa? Y tratamos de extender el manto. Miren, les pongo un ejemplo. Mi esposa tiene una reunión de oración los días viernes. Y a la reunión de oración entran personas de la iglesia, pero del ministerio que forman parte de la comunidad Manto Nuevo, pero también entran personas que no son parte de la comunidad Manto Nuevo. Y no porque son parte de otra iglesia, le decimos, no, 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 usted no, porque usted es de otra congregación. O le decimos, o usted congreguese con nosotros y entonces sí le damos chance de entrar a la reunión. No hacemos eso, porque somos llamados un cuerpo de Cristo. Y si a alguien de esas personas que entran, todavía les diríamos, hermano, ¿por qué no se congrega en su iglesia? Y si nos dice, no, no es que ya no tengo iglesia o ya no me congrego en ningún lado, entonces sí, forme parte de nuestra comunidad y empezamos por el proceso de formación y discipulado, porque sabemos que Dios nos ha llamado a servir, a hacer eso. No andamos sacando gente de otras iglesias, no andamos sacando gente de otras congregaciones. Hay gente que sí lo hace. ¿Por qué lo hace? No lo sé.
Decía la hermana Irma, es más fácil pescar en una pecera. Claro que sí, es más fácil sacar peces de una pecera que ir al río y pasarte horas y esperar a que muerda el pez, a que caiga en el anzuelo y después pelear con él para sacarlo. No es fácil. Es más fácil ir a la pecera, tomar lo que ya está ahí y llevarlo a tu propia pecera. Pero nosotros hemos aprendido que la salida de una oveja de nuestra comunidad es dolorosa, duele mucho. Yo he llorado, mi esposa me ha dicho, mi esposa me ha dicho, pero ¿por qué lloras por ellos? ¿O por qué lloras por ellas? ¿Por qué te duele tanto? Y yo no puedo, no tengo palabras para explicarlo en ese momento, pero he tratado de resumir en esta conversación de esta noche del por qué duele, por qué un pastor insiste tanto en que alguien no se vaya de su congregación. Y les dije que iba a poner una parte ahora, la otra parte es de las ovejas. Yo también he sido oveja, yo también fui oveja. También me congregué durante muchos años, servimos en un ministerio. Desde que entramos a ese ministerio, lo dimos todo, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero, lo invertimos en ese ministerio, lo entregamos todo, nos discipulamos, participamos en todas las actividades, nos involucrábamos, formamos parte del liderazgo, servimos incondicionalmente a esa iglesia. A la hora que nos hablaban, ahí estábamos, dispusimos nuestras vidas para ese ministerio. Pero llegó el momento cuando yo le dije al pastor, quiero ser pastor, que en lugar de recibir un apoyo, una palabra de ánimo, una oración, una ayuda, incluso lo invité a él que tomara esta licenciatura, no fue lo mejor que debía haber hecho. Sentimos inmediatamente mi esposa y yo el rechazo, ya lo traíamos encima, ya nos traían entre ceja y oreja, en la mira, y cuando Dios hizo el llamado, decidimos apartarnos. Creo que hay un tiempo para alejarte de una iglesia en la que no eres bien recibido. Hay tiempo para apartarte de un ministerio donde no eres bien visto, donde en lugar de bendecirte te maldicen, donde en lugar de crecer te destruyes. Y entonces tienes que tomar una decisión de irte y alejarte. No porque no te salude el pastor, no porque este, eh, le caíste mal a la pastora, o porque no te gusta el grupo de alabanza, o porque no hay grupo de alabanza, o porque no hay actividad de jóvenes, o si no hay actividad de jóvenes, a lo mejor tú eres el que tiene que iniciarla, ¿no? Pero no es por esa razón que te vas de una iglesia. Te vas porque es el tiempo, porque sabes que ha llegado el momento, porque Dios habla a tu corazón y te dice, ya, este es el tiempo, este es el momento, emprende el vuelo, recibe el llamado, ve hacia donde te llevo, congrégate en tal lugar, ejerce la labor que te he puesto en tu corazón, lo que has recibido durante todos estos años de preparación, es momento de ponerlo en práctica. Puede llegar ese momento, pero también puedes permanecer toda la vida en el mismo ministerio hasta que el Señor venga. Pero tiene que ser las razones correctas. Tiene que haber una verdadera razón para irte de una congregación. Una de las cosas que yo les digo a los hermanos en la congregación para que se vayan de la iglesia, yo les he dicho, hermanos, el día que yo hable y predique algo que no es la Biblia o que vaya en contra de la Biblia, córrale, el diablo ya se metió aquí, ya usted no debería de estar aquí. Y no sé si, si los hermanos han creído que algo que yo he enseñado venga del diablo en lugar del Señor y entonces por eso se hayan ido. A lo mejor creo que es eso. Pero, pero hay un tiempo para irse, hay un tiempo para moverse, hay un tiempo para caminar, un tiempo para avanzar, para crecer, para madurar. Pero que no sea por razones equivocadas, que no sea porque ya no te gustó el lugar o porque te queda muy lejos. Hace poco, hace un mes y medio atrás, una hermana me escribió, me dice, pastor, es que yo quisiera congregarme ahí en la iglesia, pero no puedo, no tengo dinero y no puedo llegar a la iglesia. Le dije, no, hermana, no se preocupe, conéctese en internet y vea el mensaje en internet y ahí siga aprendiendo. Y al poco rato veo en sus redes sociales que andaba de fiesta en un fin de semana, se fue de fiesta a un lado, el siguiente fin de semana andaba de gira por otro, el siguiente fin de semana andaba en otro, en un baile, en una fiesta, quién sabe dónde era.
Y cada fin de semana, yo no ando espiando a la congregación en sus redes sociales, pero me llegan las notificaciones. Si me tienen en sus redes sociales, me voy a enterar. Y entonces yo dije, bueno, no hay, no hay posibilidades de venir a la iglesia, pero sí hay posibilidades de ir al otro lado, ¿no? Y entonces eso es lo que te hace pensar cuando alguien todavía necesita madurar un poco más, crecer un poquito más, entregarle su vida al Señor y esperar que Dios haga algo extraordinario en sus vidas. Ok, ya les abrí mi corazón, ya me desahogué, ya chillé, ya ya hice mi berrinche pastoral, quejándome de lo que sufrimos, lo que callamos los pastores. este, Así es que, pues ya, voy a parar hasta aquí. Que yo espero que la palabra de Dios te haya edificado, que recibas esta palabra en lo más profundo de tu corazón y que tengas una uh, disposición para entender lo que lo que te hablé esta noche, aquí en esta conversación de la comunidad Manto Nuevo. No es una queja como pastor de que sufro y que, ay, yo soy el que más se le han ido ovejas. No, no, no. Yo sé que hay muchos pastores que han tenido que cerrar sus iglesias, han tenido que cerrar, literalmente cerrar sus iglesias, porque ya no tienen ni un congregante, porque no pueden sostener una renta de un lugar, porque no entran las ofrendas suficientes para pagar la renta de ese lugar. Yo no tengo de qué quejarme, yo estoy agradecidísimo, agradecidísimo con Dios por cómo Dios nos ha sostenido. De verdad, Dios nos ha sostenido. Y Él ha sido fiel con nosotros y Él nos permite seguir rentando ese lugar y teniendo un lugar donde congregarnos y llegar a ustedes teniendo público a este martes entre semana, 10 de la noche, más de las 10 de la noche, y ustedes aquí desvelándose conmigo. De verdad, ¿cómo no agradecerle a Dios el que nos permita tener este ministerio y ejercer este llamado que Él ha hecho a nuestras vidas? No tengo nada que quejarme, no tengo nada que reclamarle a Dios. Al contrario, tengo mucho que agradecerle, mucho que darle gracias a Dios y saber que Dios está con nosotros. Así es que esta labor que hacemos, el llamado ministerial, lo seguiremos haciendo. Sé que vendrán ovejas y se irán. Sé que estaré discipulando, entrenando, liberando, sanando, bautizando, preparando el corazón de muchas ovejas para que se vayan a otra iglesia. Sé que lo seguirá pasando. Pero también sé con todo mi corazón que habrá ovejas que se queden, que permanezcan, que sigan con nosotros. Dios añadirá de México, de toda la República Mexicana, de Estados Unidos, de Sudamérica, ya estamos extendidos hasta Perú, ya andamos por el norte de Estados Unidos, allí en Chicago, ya hay gente en Europa que nos sigue constantemente, una hermana en España, cada mensaje que suba a YouTube me manda un correo y me manda una especie de resumen del mensaje que di el domingo y me dice, pastor, gracias porque mire, entendí esto y esto y esto en España. Así es que llegaré a donde tenga que llegar como pastor. Hablaré a quien tenga que hablar. Los oídos que Dios me preste para que me escuchen serán a los que les hable. Vendrán ovejas y se irán, pero siempre va a doler. Siempre va a doler que una oveja se vaya. Siempre. Lloraré por los rincones, me lamentaré y sufriré un momento, pero amo a Dios con todo mi corazón y esta labor que Él me ha encomendado y esta comunidad Manto Nuevo está hecha para ustedes, para servirles a ustedes, para que ustedes formen parte de ella y reciban eh, la edificación, la fortaleza, la gracia y que Dios quiere poner en todos ustedes. Eh, dice la pastora Ceci, el Señor está con nosotros, aleluya, amén. Yo así lo creo, pastora, gracias. Dice la hermana Irma, le doy gracias a Dios, pastor, por usted, pastor, y por su esposa que nos permitan estar en su iglesia, asistiendo o no, pero aunque los veamos en videos, yo he aprendido y he madurado con sus enseñanzas. Me siento agradecida porque me siento más cerca de Dios y Cristo Jesús. Gracias, bendiciones. Hermana Irma, gracias. Gracias porque sé que usted forma parte de esta comunidad. Lulú dice, gracias Pastor Axa por compartir, reforzar todas estas enseñanzas, por la entrega con la que lo hace, con amor para todas sus ovejas y para todos los que le lleguen. Gracias Lulú, la verdad es que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer y para mí, de verdad, leer sus mensajes, yo
Cuando termino todavía me quedo aquí leyendo sus mensajes. Gracias. Hoy martes interactúo con ustedes porque hay un poco más de tiempo y facilidad para hacerlo. Pero los domingos, después de que termino la enseñanza, lo que sigue es descargar el video para subirlo a YouTube y ahí es cuando aprovecho para leer sus mensajes. Cuando yo dejo un me gusta, un me encanta, un me asombra de sus comentarios, es porque ya leí su mensaje y le agradezco a Dios y oro por ustedes cuando veo sus mensajes, oro por ustedes para que Dios hable a sus corazones a través de lo que yo me he atrevido a hablar desde esta plataforma que me permite el Internet. Si usted forma parte de una iglesia, si ya forma parte de una iglesia, congréguese, vaya a su iglesia, hable con su pastor, dígale, pastor, andaba como oveja descarriada, pero ya volví, aquí estoy, gracias, quiero congregarme, voy a asistir. Si no tienes una iglesia porque tu iglesia cerró, porque te alejaste ya hace muchos años del Señor, porque no sabes cómo volver, porque sientes que no tienes parte de esa congregación, no formas parte de ese ministerio, empieza a congregarte con nosotros aquí en internet, empieza a seguirnos, empieza a escuchar las prédicas y si Dios pone en tu corazón el formar parte de esta comunidad, mándanos un mensaje en privado, no tienes que publicarlo aquí en público, mándalo en privado y dinos, yo quiero formar parte de la comunidad Manto Nuevo, quiero saber qué debo de hacer para formar parte de la comunidad y quiero integrarme a la iglesia. Muchos tienen miedo a adquirir ese compromiso de formar parte de una iglesia porque dicen, si después fallo, y si después me desanimo, y si después ya no quiero ser cristiano y me quiero volver musulmán, y por qué voy a adquirir un compromiso, mejor así de lejecitos de vez en cuando pueda, cuando tenga tiempo. No, tienes que dar un paso de fe. La fe es eso. La fe es creer que Dios tiene un llamado y un plan para tu vida y que debes de formar parte de esta comunidad o de la comunidad a la que perteneces y formar parte del ministerio al que Dios te está llamando y cumplir con lo que Dios está poniendo en tu corazón. La ausencia de los hermanos, termino con esto, la ausencia de los hermanos en la congregación nos pesa a nosotros los pastores porque pensamos que algo hicimos mal y quizás lo hicimos mal, quizás sí nos equivocamos, quizás nuestro mensaje no es tan eficiente como nosotros creemos cuando lo compartimos, pero seguiremos trabajando, al menos en esta comunidad, estos pastores, este par de locos que somos mi esposa y yo, bueno, yo más loco que ella, es más cuerda, creo que ella es la inteligente del grupo, y yo soy el loco del grupo, pero eh, aquí seguiremos. Habrá pastor para rato, habrá pastores para rato, tendrá esta comunidad, tendrán pastores para rato, y seremos una iglesia y estaremos trabajando para que aquellos que escuchen esta palabra y escuchen estos mensajes se edifiquen, crezcan, se fortalezcan, se llenen de Dios y aprendan a tener una relación estrecha y cercana con aquel que dio su vida por ustedes. Hay pastores para rato, no nos vamos a rajar, no nos vamos a echar para atrás. Mientras el Señor nos dé vida y nos dé fuerzas, aquí estaremos. Y donde quiera que el Señor nos lleve y hasta donde quiera el Señor que lleguemos, así será. Gracias de verdad a todos ustedes, les agradezco su compañía. Si me permiten, déjenme hacer una oración. Si Dios está hablando a tu vida y Dios está tocando tu vida, que Dios, que Dios bendiga tu vida, que Dios llene tu vida de su presencia y que Dios hable a tu corazón como nunca antes, de manera que tú sepas que hay un lugar en el que se te ama. Y esta comunidad es el lugar que Dios ha puesto aquí a través de esta red, que Dios ha puesto aquí para que tú recibas de parte de Dios la administración, la enseñanza que Él quiere hablar a tu vida. Yo bendigo tu vida y pido a Dios con todo mi corazón que seas edificado, que seas edificada, que recibas de parte de Dios todo el tiempo, las veces que necesites a Él, vengas confiadamente y lo recibas. Nosotros nos cansamos como pastores, pero Dios es el que nos da fuerzas para seguir, para continuar, para perseverar, para atender la necesidad de aquellos que necesitan, de aquellos que se están buscando, que se están acercando, puedan encontrar un lugar de refugio, una palabra de aliento, una palabra de ánimo para recuperar todas las fuerzas que se pierden en medio de la batalla y que sepan todo el tiempo ustedes que Dios les ama. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias porque tú nos amas, bendice a cada hermano y hermana que escucha este mensaje, llega a sus vidas, llega a sus corazones, que ellos puedan recibir de ti
la bendición, la instrucción, la sabiduría, que se afirmen en sus corazones, que se arraiguen en sus congregaciones. Te pido por aquellos que aún no tienen un lugar donde congregarse. Señor, nosotros abrimos las puertas de la comunidad Manto Nuevo para recibir a aquel que necesita un lugar de refugio, una casa de oración, un cobijo ministerial, que necesitan la coinonía de los hermanos. Abrimos la puerta de la comunidad Manto Nuevo para recibir a aquel que lo necesita, aquel que necesita de Dios, que necesita de tu presencia, que necesita fortaleza, sanidad, restauración, prosperidad, bendición del cielo, que necesitan ser guiados e instruidos. Nuestra comunidad se abre, Señor, para extender los brazos y los lazos de amor a aquel que lo necesita. Extendemos el manto, ensanchamos las estacas de nuestras tiendas para poder llegar a aquel que lo necesita y saber, Señor, cada uno de ellos y nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús bendigo a todos los que escuchen este mensaje y bendigo sus vidas, sus familias, sus corazones, sus finanzas. De bendigo, Señor, su crecimiento espiritual, bendigo su desarrollo ministerial, bendigo todo lo que son y lo que hagan en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te doy la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si te preguntas por qué ando con gorra y prediqué con gorra y hablé con gorra, esto no es pecado, no lo tomes a mal, ni es una falta de respeto de mi parte, simplemente había necesidad de hacerlo con gorra el día de hoy, pero no es por otra cosa, es porque andaba apurado y ya no me dio tiempo de darme una peinada, y era tarde, tenía que entrar a la transmisión y era mejor entrar con la gorra que sin ella. Así es que solo por eso, pero no le estoy faltando el respeto al Señor, ni estoy siendo, eh, ¿cómo se dice?, profano con las cosas espirituales. No, al contrario, mi corazón es para Dios y no lo hago siempre, solo en esta ocasión que sucedió, y si en alguna otra vez se requiere, así será. Pero por lo pronto, gracias a todos. Ischel, Dios te bendiga, hermana, gracias por estar aquí. Pastora Ceci, Dios le bendiga, pastora, gracias. Lulu Ortiz, gracias por estar aquí. Irma Astudillo, gracias, Irma, Dios te bendiga. Vero Huerta, Dios te bendiga, Vero, te mandamos un fuerte abrazo. Rodolfo, un abrazo, Rodolfo Hernández, un abrazo para ti y para la familia. Y por ahí anda alguien más que no alcanzo a reconocer, pero que también le mando, Mari, Dios te bendiga, Mari, un abrazo bien fuerte, Dios te bendiga, que Dios sea contigo, un abrazo para tu familia. Gracias a todos, de verdad, gracias por quedarse esta noche y compartir esta conversación que lo abro hoy. Abrí mi corazón para confesarme un poquito. No sé qué piensan los demás pastores, quizás muchos pastores digan, está loco ese pastor, no sabe ni lo que dice. Bueno, él desde su opinión, pero yo hoy les abrí mi corazón para decirles que sí duele que una oveja se vaya. Así es que esperemos que no pase, que sigamos edificándonos. Hay muchas almas que no conocen al Señor como para andar sacando ovejas de otras iglesias. Así es que mejor ganemos almas, mejor ganemos a otros para Cristo, enseñémosles el camino, llevémosles a la salvación, que ellos conozcan quién es Dios y que haya una relación cercana y estrecha con su Salvador. Gracias a todos, gracias a los que vinieron, dejaron su like y se fueron. A los que verán este video posteriormente, les envío un fuerte abrazo. Y a los demás, gracias por quedarse esta noche. Dios les bendiga enormemente y Dios haga crecer sus vidas y sus ministerios. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos el domingo. No, jueves, perdón. Tenemos discipulado de evangelismo. No se lo pierdan. Y el domingo también aquí nos vemos. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye.